La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa del doctor Avelino Porto. Hay un congresista norteamericano, demócrata, Tip O'Neill, que fue presidente de la Cámara de Representantes, que acuñó una frase que terminó siendo, primero, título de su libro, un libro de su autoría, y después una regla. La regla es: toda política es local. Y definitivamente la política es local porque marca el interés nacional, pero también marca la proyección internacional. En Argentina, toda política es local, no nos cabe la menor duda. Y las decisiones y pronunciamientos del gobierno, en este caso, también demuestran que la política es local. Porque si vamos al caso, a veces ponemos en juego valores sobre la mesa y hay valores que son inquebrantables. Por ejemplo, los derechos humanos. La reciente abstención de Argentina en la Organización de los Estados Americanos con respecto a las atrocidades que se están cometiendo en Nicaragua. Y digo atrocidades porque estamos hablando en términos electorales, es decir, la detención de opositores, esto de cara a la necesidad de Daniel Ortega de continuar en el poder después de tantos y tantos años. Las elecciones son el 7 de noviembre. Bueno, hay detenciones, hay presos políticos. Argentina se abstuvo. Con México, se abstuvo. Vamos al caso de Venezuela. El presidente dice que ya la cuestión de los derechos humanos no es tan preocupante después del informe de Michelle Bachelet. Quedan apenas 320 presos políticos. Esto según una organización no gubernamental de Venezuela. Y así sucesivamente. Toda política es local, pero ¿hasta qué punto esa política local tiene que ver con los valores, tiene que ver con aquellos valores que no son locales, tienen que ver con los valores que la Argentina ha defendido y mucho? Fíjense que el juicio a las juntas militares, por ejemplo, ha sido ejemplar. Cada país salió de las dictaduras militares en el Cono Sur a su manera. Argentina lo hizo con el juicio a las juntas, Chile dejó pasar años y años, el senador Pinochet fue detenido en Londres en una misión por hernia de disco, si vamos al caso. Bueno, Brasil todavía no lo superó, es decir, no lo resolvió, más allá de que viva en una democracia. Uruguay lo hizo a su modo, Bolivia lo hizo a su modo. Argentina encabezó en ese momento el ranking de pionero de la defensa de los derechos humanos. Hoy Argentina defiende a regímenes como el de Nicaragua, como el de Venezuela, tiene amigos y aliados como es Rusia y como es China. Por otras razones, puede ser por otras razones, pero la verdad es que los derechos humanos no se ponen sobre la mesa, y sobre los derechos humanos este tipo de votaciones realmente empañan lo que es la política local. Toda política es local, decía Tip O'Neill. De la política local vamos a hablar en Universidad Crítica, y hablando de lo local también vamos a hablar de los derechos del consumidor. Esto luego de los siguientes títulos. Sabemos que tenemos derechos como consumidores, pero muchas veces no sabemos cuáles son esos derechos: el derecho de ser informado, el derecho de ser escuchado, de elegir, de recibir un trato justo, equilibrado, en fin. Como consumidores, evidentemente, hoy tenemos
un comercio electrónico mucho más activo que antes de la pandemia, y esto se dio por la cuarentena, las cuarentenas que hemos tenido en Argentina y en el mundo. Pero le vamos a preguntar a un experto, al doctor Jorge Surín, que es profesor a cargo de Derechos del Consumidor de la Universidad de Belgrano y es responsable de lealtad comercial de la Dirección de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a ver cuánto sabemos sobre los derechos del consumidor. ¿Cómo le va, doctor Surín? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Somos conscientes los ciudadanos de a pie de esos derechos, los del consumidor? Bueno, teniendo en cuenta que esta normativa protectoria de consumidores y usuarios es bastante nueva en términos de derechos, estamos hablando año 93, 94, somos bastante atentos y estamos los consumidores bastante preparados. Nos falta todavía prestar más atención a la letra chica, exigir que se cumplan nuestros derechos, quejarnos, aquel viejo eslogan que decía no se queje si no se queja, ejercer más nuestro rol ciudadano de usuarios o de consumidores, haciendo que se nos respete, que se nos trate, como dijo usted al principio, dignamente, que el trato sea equitativo, pero lo cierto es que hoy por hoy, después de varios años de sancionada la normativa, con sus modificaciones, hoy podemos decir que los consumidores hemos aprendido a hacernos valer, a hacernos respetar, utilizando las armas gratuitas que nos da la normativa a la que estamos haciendo alusión. Muchas veces queremos quejarnos, pero no sabemos a dónde acudir, salvo al, digamos, comercio, por ejemplo, con el cual efectuamos la operación. Bueno, en ese caso hay que recordarlo, este programa se ve por todo el país, que en el caso de los televidentes que estén en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se pueden quejar a través de por supuesto, a través de una aplicación que es BA 147, a través del teléfono 147, o a través de la web, en estas épocas de pandemia que tanto se utiliza la computadora, buenosaires.gov.ar, Defensa Consumidor. Los televidentes que estén ubicados fuera de la Ciudad Autónoma, en el resto del país, pueden ingresar a consumidor.gov.ar o llamar al 0800-666-1518, que es Defensa al Consumidor de la Nación. ¿Qué hacemos con la publicidad engañosa, por ejemplo? Bueno, las publicidades engañosas, hay que decirlo, si bien no pasan de ser un 7 o un 8% de los anuncios que se emiten en radio, televisión, internet, Twitter, Facebook, Instagram, vía pública, o folletos o diarios de circulación masiva, ese 8% es mucho, hay que lograr reducirlo y lograr que las agencias de publicidad, que los proveedores, los comerciantes que hacen los anuncios, se autorregulen y hagan que esos anuncios sean leales y no posean engaños. ¿Qué son los engaños? Cuando cualquier clase de presentación o publicidad o folleto puede inducir a error o engaño a través de características del producto, del precio, que es lo más que lamentablemente se da, lo que más asiduamente se da, es decir, engaños en que uno ve un precio y después cuando efectiviza la compra de ese bien o la contratación de ese servicio, ese precio no es respetado y por supuesto va en desmedro del cliente, del consumidor, porque el precio que debe abonar es más caro. Eso es engañoso, está en la Ley de Defensa al Consumidor, está en el decreto de necesidad y urgencia vigente de lealtad comercial. Son herramientas que hay para cuando se detecta un engaño, ya sea aquellos famosos casos, Jorge, que se vieron históricamente, que uno los conoce, de una hamburguesa que de repente se publicita como de un determinado tamaño o grosor y después cuando uno la adquiere es de un tamaño más pequeño y mucho más finita y no tan pomposa, tan exuberante como se la ve en el anuncio publicitario, a través de otros engaños que han habido con los precios, que no incluyen, por ejemplo, el precio final, no incluye la publicidad, el precio, lo que tiene que ver con gastos o costos. Entonces, por ejemplo, le dicen precio 9,99 y después cuando uno hace esa contratación, por ejemplo, por internet o esa compra, resulta que no incluía cargos y tasas y el precio se va, por ejemplo, valor simbólico, a 12,90. Eso es publicidad engañosa. Hay muchos casos
que han sido denunciados, muchos casos que se ha actuado de oficio en todo el país por las autoridades de aplicación, y se ha logrado la confirmación de la justicia, ya sea tanto en la ciudad como en la justicia nacional, que han hecho lugar masivamente a las disposiciones sancionatorias contra los proveedores que se van de lo legal y anuncian cuestiones que son engañosas. Ese famoso lema, Jorge, de espejitos de colores, cuando uno le venden espejitos de colores y después se encuentra con sorpresas. Bueno, pasa con packaging de productos que uno adquiere y lo que se ve en la imagen no es lo que después hay adentro del paquete, o pasa con telefonía celular, pasa con gaseosas, en donde hay muchas publicidades que promocionan ciertos precios sugeridos, por ejemplo, y cuando uno va a un autoservicio barrial a comprarlo a ese precio sugerido, que lo ve por toda la ciudad en la vía pública, resulta que es un precio más alto. Y le dice, no, es precio sugerido. Y no, eso es un engaño, está legislado en la Ciudad de Buenos Aires, y por supuesto al que se sanciona es el anunciante que publicitó ese precio, no al autoservicio que vendió más caro. Con el auge del comercio electrónico, ¿ha aumentado la publicidad engañosa? Sí, estos eventos que tienen nombres en otro idioma, como que prometen ser descuentos espectaculares del 30, de hasta el 50% en 2 o 3 días, en general se hace 3 o 4 veces al año, hay una cámara, hay una auditoría que hace la Universidad de Buenos Aires, pero lo cierto es que muchas veces pasa, esto se controla en la ciudad y se controla en muchos organismos de defensa del consumidor, que muchas veces pasa que se infla el precio en esos 3 días y le dicen 30% de descuento. Entonces uno se cree que le descontaron el 30% cuando si hubiese comprado ese bien, ese producto, 3 días antes de la promoción, lo hubiese pagado lo mismo que con esta supuesta mega promoción de descuentos. Esto es bueno decirlo que se sanciona, hay que hacer las capturas de pantalla cuando uno ve ese precio, hay que tratar de estudiar los precios antes, no hay que dejarse influir tanto por la persuasión de la publicidad que atrae con esas mega ofertas que van a venir dentro de 3 o 4 días con un nombre en inglés bien pronunciado por un locutor, una locutora, y que llama la atención y que uno espera, ingresa y dice voy a adquirir a un precio de 30% menos. Y después resulta que uno cuando hace los cálculos ve que fue engañoso. Así que hay que prestar mucha atención, tratar de estudiar antes lo que uno va a comprar en esos días, para que después, cuando llegue el momento, saber si efectivamente es o no es una oferta real. A mí me llama la atención en el comercio electrónico cuando veo 6 cuotas sin interés, 12 cuotas sin interés, pero resulta que cuando calculo las cuotas, el importe de las cuotas, tienen interés. Claro, en realidad técnicamente no tienen un interés. Lo que pasa es que, por ejemplo, si usted lo abona en un pago, le sale, vamos a dar un ejemplo, 1.000 pesos y le promocionan cuotas sin interés. Entonces, si usted lo paga, de repente son por ahí 6 cuotas de 200 pesos sin interés. Es decir, usted en 6 meses siempre sabe que va a pagar 200 pesos sin tener en cuenta la inflación o los cambios que pueda haber en nuestro país, que es algo que lamentablemente pasa, pero lo cierto es que usted lo paga un 20% más. Lo que tiene es la tranquilidad de que esas 6 cuotas van a ser de 200 pesos fijos. ¿Y no es engañoso? Es confuso, pero está aclarado. Es decir, usted ve que el precio es de 1.000 pesos, si paga en efectivo, o con tarjeta en un pago, o con débito, o con Mercado Pago, algunos lo hacen, pero si lo pagan 6 cuotas, tiene un precio que es distinto. Hay diversos programas del gobierno nacional que han estado y están vigentes de planes de ahora 3, ahora 6, ahora 12, con cuotas que no tienen interés, pero hay que prestar atención al precio que efectivamente van a tener esas cuotas, que reitero, no se van a modificar en el tiempo, pero que siempre es más económico abonar en una cuota o en efectivo. ¿Hay algún rubro en particular en el cual hay que poner el ojo por las dudas? Bueno, en términos de publicidad, de lo que es marketing publicitario, en el tema de alimentos, es una cuestión que lamentablemente hay que prestar mucha atención con esos 2x1
o 3x2, que los televidentes nos van a estar asintiendo con su gesto cuando estén escuchando esto. ¿Por qué? Porque saben que ese 2x1 es real, ustedes llevan 2 productos por el valor efectivamente socaleado o exhibido en ese momento de ese producto, pero ustedes van a ver que de repente una gaseosa, por poner un ejemplo, si la pagan hoy a 150 pesos, cuando vean un 2x1, la van a pagar, efectivamente van a pagar el precio de 2 pagando una, pero no va a ser 150, va a ser un poco más. Son cuestiones que hay que prestar atención porque esto, recordemos que hay libertad de mercado, hay libertad de precios, y salvo las cuestiones como los programas de ahora, que están vigentes súper cerca, que tienen precios fijos de 43 productos, en donde, por ejemplo, por la tan hablada, comentada ley de góndolas, vigente desde hace unos días, por ejemplo, esos precios de 43 productos van a tener que estar exhibidos sobre el mismo producto y en un término intermedio de la góndola o de la publicidad que usted mire en Internet. Es decir, esos precios que son los más económicos, teniendo en cuenta la unidad de medida de ese producto, por ejemplo, litro, kilo, van a tener que estar ubicados en la parte equidistante entre la parte más alta de la góndola y la parte más baja. ¿Para qué? Para que usted los tenga cerca y no tenga que mirar hacia abajo, como muchas veces pasa con los precios más económicos. Estas son cuestiones que hay que ir viéndolas. Esto es muy reciente, pero hay muchas publicidades. Usted sabe, Jorge, que en publicidad no es obligatorio exhibir precios. En góndola, en vidriera sí, pero en publicidad no es obligatorio. Lo que pasa es que todos exhiben precios en publicidad porque es una manera de atraer al consumidor a que adquiera ese bien, ese producto. Y ahí está el tema, que hay que prestar atención a la letra chica, porque muchas veces hay algún asterisco que remite a un zócalo en donde dice, por ejemplo, stock de ese producto, que a veces es reducido, y uno dice vigencia de la promoción 3 días, y uno no ve que el stock es reducido, lo que se ofrece, y por ahí va el día 3º, y como había un stock limitado, ya no queda esa oferta. El secreto, como usted bien lo dijo al principio del programa, es el deber de información. En publicidad es la letra chica, los legales, los claims, como se los llama, en donde usted va a ver que cada vez que lee un anuncio o mira en Internet o visualiza en la televisión o en vía pública o en una revista o en un matutino, lo que tiene que mirar es lo que figura al pie del anuncio, que es obligatorio por normativa vigente en toda la República Argentina, y tiene que figurar la vigencia de ese precio, vigencia territorial, si rige, por ejemplo, en todo el país o solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cosa que a veces pasa, y si hay una limitación de stock. ¿Para qué? Para usted, de acuerdo a la limitación de stock que hay y saber cuántos locales tiene ese comercio, al leer el folleto va a ver que en cada comercio hay tanto stock y usted va a saber si tiene que ir temprano, tiene que ir a la tarde o puede ir el segundo o tercer día. Todas estas son cuestiones que se ven en la vida diaria, los televidentes lo van a vivir en la vida diaria, y si encuentran engaños o potencialmente se sienten engañados, pueden efectuar el reclamo a través de los medios web. Recordemos que es pandemia, no hay denuncias presenciales y no hay audiencias de conciliación presenciales, se hace todo a través de Internet. Es mucho más simple para el ciudadano porque no tiene que viajar a un lugar con los riesgos que esto conlleva y con los costos. Es todo gratuito y hay que decirlo que de cada 100 denuncias hay casi 83, 84 que se arreglan a favor de lo que pretende el ciudadano, el consumidor o el usuario. Así que hay que aprovechar estas herramientas que les da la normativa en todo el país, reitero, y si no, por supuesto, queda la opción de recurrir con un abogado a la justicia, que por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está vigente la justicia en las relaciones de consumo desde hace unos días. ¿En la Argentina hay derecho al cambio o arrepentimiento como en otros países? Sí, sí. El derecho al arrepentimiento está regulado en la Ley de Defensa del Consumidor, rige en toda la República Argentina y uno tiene, a raíz de una reforma que hubo recientemente, 10 días corridos para arrepentirse sin tener que dar motivos, ninguna explicación, para arrepentirse de la compra de ese producto. Es decir, yo lo compré, por ejemplo, hoy, tengo 10 días a partir de mañana
corridos. ¿Por qué se determinó corridos? Antes eran 5 días, como en muchos países de Latinoamérica, pero se puso 10 días. ¿Por qué? Porque si uno compraba de repente un domingo, un lunes no tenía tiempo para reflexionar un fin de semana, que uno por ahí no trabaja y tiene más tiempo para revisar el producto, estudiarlo. Hoy, reitero, 10 días corridos para el derecho a arrepentimiento sin tener que dar motivos. Se entrega el producto, por supuesto, en el mismo estado que fue recibido, que fue adquirido. Y en cuanto a la baja, también rige, de hecho hay una resolución vigente hace unos meses en el país, que el botón de baja, cuando uno quiere darse de baja de repente del cable, de repente de algún servicio que contrató, el botón de baja tiene que estar en la primera página. Cuando usted abre una web de una empresa proveedora de servicios, tiene que estar en la primera pantalla. En lo que primero usted ve, tiene que haber una leyenda que diga botón de baja, para que cuando usted clique pueda acceder a requerir la baja conforme a la normativa. Por supuesto, si usted pide la baja el día 15 de un servicio que se cobra los primeros días, va a tener que pagar ese mes, pero estas son normativas que ayudan mucho, que se han dictado recientemente y que facilitan dar la baja de un servicio, arrepentirse, porque también tiene que estar el botón de arrepentimiento. Piense en un gimnasio, un tema tan conflictivo por ahí que hubo con el tema de la pandemia. Mucha gente se quejaba respecto a que a raíz de la pandemia habían pagado por adelantado, que es un sistema que hay en muchos de estos establecimientos, por débito, y no podían utilizarlo porque estaba cerrado por la pandemia. Entonces requerían la devolución de la plata, y este es un tema conflictivo porque muchos establecimientos ofrecían dejarlo para futuras sesiones, y había gente que pretendía con justa razón que le devuelvan la plata por un servicio que no pudo usufructuar. Por eso, reitero, muy importante esta incorporación del botón de baja, del arrepentimiento y del cambio que usted me preguntó. Sepan que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rige una ley desde hace 7 años, la 3281, que permite que los cambios o devoluciones de productos no perecederos, por supuesto usted un chocolate que compró en un kiosco no lo puede ir a cambiar, porque el chocolate, un medicamento tampoco lo puede ir a cambiar, porque hay una ley nacional de medicamentos que una vez que sale del establecimiento usted no puede cambiarlo por la cuestión de la inocuidad y del cuidado que tiene un farmacéutico respecto a eso. Pero digo entonces que sí se permite por esta ley en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cualquier producto que usted adquirió lo puede cambiar dentro de los 30 días y en el horario que el comercio esté abierto. Ha pasado que en épocas festivas, como puede ser Navidad, Día de la Madre, Día del Padre, en shoppings o en establecimientos comerciales importantes, uno iba a cambiar un producto dentro de los 30 días, de repente ropa por ahí que le habían regalado, nueva por supuesto, los llevaban en perfecto estado y le decían, no, hoy no hay cambios. Hoy no, porque hoy es un 24, hoy es un 31, y claro, el comerciante no quiere perder tiempo en esos cambios, pero es obligatorio que se los cambien los mismos días y en el mismo horario que el comercio esté abierto, dentro de los 30 días, y si de repente quedase un saldo, que usted por ahí le regalaron una camisa de 1.000 pesos y gastó 800 cuando cambió por otra, esos 200 pesos le tienen que dar un ticket que usted los puede utilizar en los 90 días siguientes por normativa vigente. Muchas gracias por los consejos, doctor Surín. Por favor, gracias a ustedes. Pausa, muy breve, volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar.
Entre los países que han gestionado la pandemia, precisamente entre 53, Argentina figura en último término por la mala gestión de la pandemia. Esto lo dice la agencia Bloomberg en un análisis que ha hecho al respecto y que renueva periódicamente. La verdad es que, más allá de lo que dice Bloomberg, dentro del país también se siente que el manejo de la pandemia no ha sido el adecuado desde el comienzo. Vamos a preguntarle al diputado Jorge Enríquez a ver qué piensa justamente sobre este tema. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy bueno, coincido con la agencia Bloomberg totalmente. La agencia Bloomberg, además, hay que aclarar que toma distintos parámetros, no solamente toma el nivel de contagios, toma la situación socioeconómica, toma también el tema de la educación. Pensemos que nosotros tuvimos un confinamiento, yo diría un confinamiento medieval de 273 días, que la educación, sacando en algunos lugares, como puede ser la ciudad autónoma, prácticamente estuvo absolutamente anulada. Pensemos también que desde el comienzo se minimizó la posibilidad de que este virus llegara a la Argentina. Lo digo con conocimiento de causa porque en el mes de enero ya había advertido el entonces saliente embajador en China de nuestra gestión, de la gestión de Mauricio Macri, había venido a la Argentina y había dicho que había en Wuhan un virus que era incontrolable y que podía llegar a tener dimensiones insospechadas, que lo que había que hacer era, lo más correcto, era empezar a controlar el arribo de los aviones a Ezeiza, porque usted sabe bien que ese justamente es el punto de ingreso de todos los extranjeros a nuestro país, y en consecuencia ahí era fundamental que se aplicaran protocolos muy estrictos, protocolos que incluyeran incluso un aislamiento preventivo. Era también necesario protocolos que estuvieran destinados a prevenir la posible introducción del virus en la Argentina. ¿Y qué hizo el gobierno de científicos? El gobierno científico, que hoy vemos que es un gobierno de ineptos, una hoja de papel A4 donde los visitantes que llegaban a Argentina llenaban si tenían de su puño y letra algún síntoma. Obviamente no se detectó ningún caso de COVID y empezamos a tener por esa entrada el COVID en la Argentina. Cuando yo esto en el mes de febrero en un restaurante le pregunté a González García, porque en ese momento, claro, nos estaban mintiendo ya y nos decían, estaba manejando muy bien los primeros estertores que hubo de la pandemia. Entonces lo encontré en un restaurante y le pregunté, estaba creo acompañado de José Albistur, otra gente, le pregunté, le dije, la verdad que lo estás manejando bien porque no estás llevando intranquilidad a la población. Sí, me dijo con un aire medio canchero, sobrador, no te preocupes, dice, porque el virus no va a llegar a la Argentina porque China queda muy lejos. En ese momento tuve ganas de decirle que si él sabía que los hermanos Wright habían inventado los aviones, ya porque parecía que lo ignoraba, por un lado eso, y por otro lado me dijo, hermano, no te preocupes que en mayo o junio esto se resuelve con la vacuna. Yo creo que este desprecio que hubo por la gravedad de la situación fue el que comenzó con una escalada desafortunada de errores, que se repite luego, no solamente con esa hoja de A4 que era el testeo que se realizaba en Ezeiza, sino que después es cuando dicen de tomar el tecito caliente, que yo decía, bueno, ahora falta que digan que tomen la famosa sopa de Mafalda, porque la verdad que en ese momento sentí que se estaba minimizando algo que podía ser una tragedia. Pensemos que nosotros habíamos tenido ya, no con tanto impacto, una gripe aviar, habíamos tenido la gripe asiática también, habíamos tenido otros eventos de estas características que realmente nos ponían en una situación delicada. Se hizo ese confinamiento medieval, como digo yo, se dijo que era para reforzar el sistema. Acá es bueno aclarar que el sistema no estaba tan deteriorado como señalan, no es una defensa del gobierno anterior, de la gestión anterior, pero por cierto se había mejorado muchísimo en todos los aspectos del estado que había dejado en el 2015 el entonces gobernador Daniel Scioli y la provincia de Buenos Aires en cuanto a los aspectos sanitarios. Pero no importa, eso es historia vieja y la verdad que como la mujer de Lot, de tanto mirar el pasado, nos vamos a terminar convirtiendo en estatuas de sal. Quiero evitar esto, quiero señalar a partir de ese momento lo que se hizo.
Y a partir de ese momento hubo una imprevisión, mientras Chile, no pongo el ejemplo de Chile por ponerlo alegremente, mientras Chile destinaba más de 200 millones de dólares a las vacunas, con una población de 18 millones de habitantes, en la Argentina eran 210 millones que se destinaban. Chile empezó a comprar vacunas a troche y moche por todas porque la desesperación de aquel momento, pensemos, abril, mayo, que todavía no estaba la vacuna, pero que se preveía que ya había laboratorios importantes, hablábamos siempre de la Universidad de Oxford, de AstraZeneca, del Instituto Gamaleya, de los rusos. Entonces se empezó a comprar un stock de vacunas. Y acá, lamentablemente, otra vez la improvisación nos llevó a que incurriéramos en este error de no querer comprar vacunas, y en algunos casos esto está claramente demostrado que hubo un uso ideológico de la vacuna que nos llevó a que solamente compráramos vacunas que eran las de Gamaleya, las de Sputnik V y la Sinopharm, la vacuna china. Hubo un prejuicio, después empezó todo este tema, este derrotero de encuentros que hubo con el laboratorio Pfizer. Pensemos que Pfizer ya en el mes de julio, agosto del año pasado había hecho una prueba en todo el mundo con cerca de 41.000 personas que se sometieron a exámenes clínicos. En la Argentina, en el Hospital Militar Central, se hicieron 4.500 personas que pusieron el hombro no solamente en el sentido literal de la palabra, sino también en el sentido metafórico, para ser inoculados con la vacuna de Pfizer, y que Pfizer iba a otorgarle una situación de condescendencia a esos países que habían prestado sus connacionales para que se sometieran a exámenes clínicos. Hubo varios países en el mundo que sí lo hicieron y se vieron beneficiados con esta vacuna, que hoy por hoy esa vacuna, la de Johnson & Johnson, la de Janssen y la Moderna, son las vacunas que han demostrado más alto índice de efectividad. Esto no lo digo yo, soy abogado, no soy médico, sino que me dejo llevar por la evidencia, por lo que me demuestra la evidencia científica que es así. Entonces creo que en la política del encierro no condujo a nada, condujo a que cayera el Producto Bruto Interno un 10%, condujo también a que tuviéramos los chicos confinados en sus hogares y sin poder ir a las escuelas, que se haya perdido la centralidad de la escuela con la presencialidad que ellos necesariamente evoca. Cuando uno los escucha a los chicos hablar de la necesidad de tener el contacto, no es lo mismo, incluso entre nosotros. Yo me sentiría mucho más cómodo, mi querido amigo, de estar tete a tete como hemos estado en alguna oportunidad, de hacerlo a través de una pantalla, porque realmente uno se encuentra en una situación de la mirada, de los gestos, que es muy importante. La seño, como dicen hoy los chicos en eso que apocopan palabras, la seño era fundamental en la vida de ellos. Y se perdió la presencialidad y la centralidad de la escuela, y así hay 1,5 millones de chicos que quedaron fuera del sistema. Esto lo vamos a ver no solamente en el presente, sino que lo vamos a ver más reflejado en el futuro. Y justamente se crea una desigualdad de oportunidades, porque a nosotros nos dicen, bueno, pero se puede hacer en forma virtual. En forma virtual lo pueden hacer los hogares de las clases más acomodadas, y justamente la escuela sarmientina lo que buscaba, a partir de ese guardapolvo blanco que unificaba a todos los chicos, era justamente una escuela que fuera generadora de una igualdad de oportunidades, o sea que todos pudieran acceder a los mismos bienes culturales. Después, por supuesto, como el gobierno no cree en esto, tampoco creen en el mérito, entonces después cada uno en la vida se iba a desarrollar de acuerdo al mérito y al trabajo, el esfuerzo, la responsabilidad que cada uno tuviera. Pero había esa igualación. Bueno, esa igualación queda totalmente destruida, porque a mí cuando me dicen, bueno, hay un 40% de gente que no tiene una conectividad estable con Internet, y dicen, bueno, cualquiera tiene es ignorarlo esto, cualquiera tiene un celular, es ignorar la realidad. En el Chaco profundo, en la selva chaqueña, en los pueblos del interior del país, pueblos que están a distancias tremendamente importantes. Piense que hay pueblos del norte de Santa Cruz que lo más cercano que tienen de la civilización son 400 kilómetros, y Comodoro Rivadavia, y Chubut. Entonces usted empieza a ver esto y dice, ¿cómo puede ser tan perverso este sistema que impidió que los chicos fueran a clase, sobre pretexto de que se iban a contagiar, y estaban mucho más protegidos en el colegio que
que estando en los barrios más carenciados en la calle. Piense que solamente un 0,7% de los docentes se contagiaron y de los niños no llegó en una cifra de un 0,5%. Y en ambos casos, por los protocolos sanitarios, las burbujas que se hacen en los colegios, yo lo veo con los colegios de mis nietos, impiden que señalan de que evidentemente el contagio del virus fue por la circulación comunitaria fuera de los establecimientos docentes. Y concluyo con esto. Hay familias donde existe un solo aparato de comunicación por internet, que a lo mejor ese aparato se lo lleva el padre porque es un changarín, es un cuentapropista, es alguien que necesita ese trabajo ese aparato para poder recibir los llamados para hacer una changa con la cual puede llevar el sustento a su casa. Si encima de todo esto los paliativos económicos que hubo no impidieron que cerraran, que 2 millones de personas perdieran el empleo, que cerraran una cantidad, miles y miles de pymes, uno ve por el centro de las grandes ciudades, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, le comprime el alma cuando uno ve los locales cerrados sin posibilidad de que sean habilitados en el corto plazo. El tironeo por la presencialidad o la virtualidad en las escuelas llevó a politizar la pandemia. El gobierno dice que ustedes, desde la oposición, politizan la pandemia y ustedes dicen que el gobierno politiza la pandemia. ¿En qué quedamos, diputado? Nosotros en el mes de diciembre del año 19, antes de la pandemia, nos pidieron 3 emergencias. Las emergencias yo siempre me opuse a votarlas porque las emergencias son siempre, como yo digo, un talismán a cuyo conjuro la gente piensa que se van a solucionar todos los problemas. La emergencia es un paliativo que no resuelve los problemas de fondo. La Argentina viene procrastinando, suspendiendo en el tiempo todos los problemas estructurales que tiene. Las grandes reformas no se dan, la reforma sindical, la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma previsional, esas 4 reformas que son esenciales se vienen procrastinando, como digo yo, y entonces ellos tuvieron las emergencias, quisieron gobernar con decreto en estado de urgencia, nos opusimos porque evidentemente era la suma del poder público, como ahora lo intentan con los superpoderes, de la misma manera que el fallo de la Corte ya les dijo que el fallo de la Corte con el tema de la presencialidad en las escuelas dijo claramente, el derecho a la educación es un derecho esencial, hay un interés vital del Estado en la educación, no lo digo yo, lo dijeron los principales constituyentes en la reforma del 94 de Santa Fe, la principal obligación del Estado es atender la educación, hay que darle a la educación todo lo que ella se merece, porque después vendrá lo económico, después vendrá el progreso, porque el progreso y la economía, todos los bienes materiales, no se pueden obtener cuando las personas no tienen una educación que permita la igualdad de oportunidades y que permita desarrollarse. Y esa educación, la organización escolar como la organización sanitaria, vivimos en un país federal, el artículo 121 de la Constitución es clarísimo, se trata de facultades inherentes a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no se pueden delegar. Le dimos esas emergencias, gobernaron por decreto de necesidad de urgencia, estando el Congreso en funcionamiento, utilizó el artículo 99, inciso 3 de la Constitución a rajatabla, y resulta que dicen que nosotros politizamos, nosotros somos los que nos pusimos la camiseta con el número 10, festejando como era el Mundial sobre los miles de muertos que ya había en ese momento, porque se había recibido 10 millones de vacunas, 10 millones de vacunas, ahora son 20 millones, y tenemos 45 millones de compatriotas. Hay países en el mundo como Israel que ya vacunó su población y ha tenido un excedente de vacunas. El 120% de la población está vacunado, ya están vacunando a gente de otros países y nosotros apenas podemos vacunar. La vacunación para tener el esquema completo son las 2 dosis. Que no me vengan con la historia de que una es ahora y que la otra puede ser. No, las 2 dosis. No son refuerzos, son complementarias. La 1 y la 2, tanto la Sputnik como la de Sinopharm. Entonces, y la improvisación es tan grande que hay gente que tuvo la suerte de que le aplicaron la Sinopharm y ya le dieron las 2 dosis, pero al que le dieron la Sputnik tiene una sola dosis aplicada. Entonces, que no nos digan que la culpa es nuestra, salen a festejar 20 millones, cuando ahora también llegamos a las 20 millones de vacunas. No, apliquen las 20 millones de vacunas y la mayor degradación que hemos tenido, y no nos podemos callar frente a eso, la mayor degradación del ser humano es haberse apropiado de las vacunas en los vacunatorios VIP. Son los 5 diputados que se apropiaron de vacunas que no eran para ellos.
hace muy pocos días el analista político Giacobbe señaló con todo, Giacobbe hijo, que su papá falleció lamentablemente, una gran persona ambos, dijo, porque en un acto todavía la Presidente habló de Giacobbe, y él dijo, pensar que la vacuna que a lo mejor le dieron a Zanini es la vacuna que era para mi padre, y Zanini se hizo pasar por personal de sanidad para ser vacunado, y cuando uno ve que Zanini le dice a Berbisky, nosotros tenemos privilegios porque somos realmente como la élite iluminada del país, y cuando uno ve que Duhalde dice, como expresidente tengo el derecho a vacunarme, y uno ve del otro lado del charco que el actual presidente dijo, me voy a vacunar cuando me toque, con la vacuna que me toque, Luis Lacalle Pou. Y esto ha pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El otro día vimos la foto de Horacio Rodríguez Larreta sentadito esperando que le dieran la vacuna. Entonces, cuando uno ve la peor degradación que hemos visto, el peor rostro que hemos visto en esto ha sido los vacunados VIP, después las chicas de 20, 22 años haciendo la B de la victoria, con el escudo de la CAM, con el escudo del partido del kirchnerismo atrás, con emblemas políticos. Ese creo que es el peor rostro que hemos visto. Si ellos piensan que nosotros estamos haciendo política con esto, se equivocan. Cuando nos dicen, tienen obsesión por la Pfizer, no tenemos obsesión por la Pfizer. Diputado Enríquez, ha sido muy amable, muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo, la verdad que me extendí un poco, pero hay momentos en que estas cuestiones lo sublevan porque nuestra obsesión es por la verdad, por eso nos estamos presentando en la justicia, pero no politizamos, queremos simplemente que se castiguen a los responsables de estos delitos de lesa humanidad que ya tienen ese ribete. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa, volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Hablábamos de la posición de Argentina en el mundo y a veces confunde, otras veces directamente no se entiende. No se entiende cómo un país que ha sido pionero en derechos humanos se haya abstenido de condenar una resolución de condena contra el régimen de Nicaragua, el de Daniel Ortega, el que encarcela opositores, el que asedia a la prensa. No se entiende que ya no importe Venezuela, después de haber aprobado el informe de Michelle Bachelet sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela. Y no se entienden tantas cosas más, inclusive alguna anecdótica, un conflicto gratuito con Brasil y con México por de dónde venimos, y nosotros venimos de los barcos y ellos vienen de la selva, vienen de los indios, en fin, todo ese discurso es político y vamos por ese lado. Pero vamos a hablar con el embajador Fernando Petrella, que fue secretario de Relaciones Exteriores de la Nación, embajador de Naciones Unidas y es miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI.
se le dice normalmente vicecanciller, pero el cargo fue secretario de Relaciones Exteriores. ¿Cómo le va, embajador? ¿Cómo le va, Jorge? Un gusto hablar con usted y lo felicito por su programa y por el equipo técnico que lo apoya. Muchísimas gracias. ¿Cómo ve la posición argentina en el mundo? Hablábamos de Tip O'Neill, que decía que toda política es local, pero una cosa es el interés nacional y otra es la proyección internacional. ¿Cuál es su visión sobre esto? Mire, yo creo que hay una posición muy definida del gobierno argentino actual en relaciones exteriores, que tiene como objetivo dar un mensaje muy claro al frente interno, diciéndole al frente interno: estos son los valores que nosotros estamos sosteniendo y podemos llegar a imponerlos domésticamente si tenemos la fuerza para hacerlo, y además un mensaje al mundo dando a entender que los socios con los cuales Argentina interrelaciona en los aspectos centrales, que son los derechos humanos y las instituciones, son aquellos que no reflejan los valores del liberalismo occidental, que es de donde ha venido la fisonomía cultural de la Argentina, que ha venido básicamente de Europa y de Estados Unidos en cuanto a la redacción de nuestra Constitución. O sea que en eso yo creo que es muy claro, y el ejemplo que usted menciona de Nicaragua es bastante patético, porque los fundamentos también sobre la no intervención son fundamentos vetustos. Ya Pérez de Cuéllar, que es un gran diplomático peruano, secretario de Naciones Unidas, secretario general, escribió un libro diciendo que la no intervención es el recurso de los autócratas y de los tiranos para proteger las violaciones a los derechos humanos y la corrupción interna. Y Kofi Annan, que también fue secretario de Naciones Unidas, escribió sobre eso. Y después la Asamblea General aprobó la responsabilidad de proteger, una iniciativa de Canadá, de los nórdicos y de Argentina también. Brasil también intervino. O sea que hoy en día no se puede discutir que cuando un organismo reflexiona sobre lo que pasa dentro de un país, no se puede sostener que eso es intervencionismo. Distinto es el caso de un país individual, que se mete a opinar sobre un tercer país. Por eso es preocupante la línea de política exterior, que yo espero que el gobierno argentino reflexione y la cambie, porque hay mensajes que tienen otra dimensión, pero que son mensajes al fin. Me refiero al viaje del doctor Massa a Estados Unidos en estos días, tratando de dar una imagen completamente distinta. De todas maneras, estamos a la expectativa, porque seguramente la OEA no se va a detener en lo que ha hecho, y probablemente los países occidentales del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra se interesen también en el tema. Así que estemos atentos. Hablamos de no intervención en casos de regímenes autocráticos como lo son el de Venezuela y en Nicaragua, pero el gobierno condena la violencia institucional en Colombia y en Chile. Bueno, ahí está un poco el doble estándar que es lo que más preocupa, porque nuestro gobierno, por ejemplo, se niega a aceptar el informe de Bachelet, los dos informes de Bachelet sobre la situación en Venezuela, que son bastante estremecedores si uno los lee con atención, y después opina tal vez con cierta ligereza sobre la situación en Colombia, la situación en Perú. Son cosas, yo diría, de menor nivel, porque sería una acción informal, aunque un presidente nunca opina de manera informal, pero son mecanismos más informales. De todas maneras, no es lo que correspondería hacer, no pasa en otras partes del mundo.
No suceden esas cosas. ¿Siente usted que los diplomáticos no tienen arte ni parte en esto? Porque, por ejemplo, felicitar a Pedro Castillo como presidente electo del Perú, cuando todavía no ha sido proclamado su triunfo, más allá de que las cifras sí le den para ser presidente electo. Bueno, hay una razón política más que digamos el tacto diplomático que debe haber en estos casos. Yo en eso vería dos cosas. Por de pronto, obviamente es una acción informal, pero yo vería, por un lado, demostrar el fastidio hacia la señora Fujimori, y por otro lado, darle la bendición a una persona con una fisonomía distinta, aunque todavía no sabemos en modo alguno si este señor se va a abrazar al Grupo de Puebla o se va a hacer chavista o cosas por el estilo. Yo tengo serias dudas que él ponga en riesgo el estándar económico del que disfruta Perú, la facilidad que tiene para obtener créditos a baja tasa de interés, la capacidad de ahorro del pueblo peruano, por acciones retóricas que pueda hacer un país como la Argentina, que está en serios problemas económicos. Es decir, la política exterior está sujeta a la afinidad con los gobiernos de turno. Bueno, porque hay una informalidad en la manera que actúan nuestras autoridades. No es lo que corresponde, pero hay una tendencia, claramente, nuestro presidente, que yo respeto porque lo conozco de otros años, a veces no asume la fisonomía que tiene que tener un presidente y no se viste del ropaje de la importancia que tiene un país como la Argentina, que, insisto, está en el club nuclear, que tiene los satélites más importantes, es un gran productor de alimentos, es el 8º país en superficie, en fin. Cuando uno sale del país y se entrevista con otro mandatario, tiene que darle a entender qué país lleva uno en la mochila colgada, a pesar de nuestros problemas económicos, de nuestros default, de nuestra inseguridad en materia económica, de inflación, etcétera. ¿Es el presidente o es la coalición de gobierno? Bueno, ahí usted se pone un poco en agudo, en inquisidor, y muy inquisitivo. Yo creo que hay como usted bien lo dice, hay toda una fuerza que va detrás, que recupera algunas de las aspectos de los gobiernos kirchneristas anteriores, pero más agudizados, porque los gobiernos kirchneristas anteriores tuvieron algunos aspectos muy rescatables, como la posición argentina en el G20, desde el default. La Argentina pudo denunciar los abusos del sistema financiero, pudo llevar a la OIT al G20 para atender la gran desocupación que había entonces y que hay todavía en el mundo. Y, en fin, tuvo actitudes importantes en la cuestión nuclear. El presidente Obama le mandó una carta de 6 párrafos, lo destaco porque un presidente, para firmar 6 párrafos no tiene que pensar mucho, a Cristina Fernández, destacando la posición de la Cancillería en las cuestiones nucleares, y hubo otros aspectos. Ahora tenemos que encontrar cuáles son aquellos puntos en los cuales la Argentina puede sentarse, aunque sea en segunda fila en la mesa de los poderosos. Y no es pasando la gorra, porque pasando la gorra solamente uno recibe apretones de manos, recibe abrazos, deseos de buena suerte, pero no hay mucho más. O sea que yo lo que creo es eso, falta que nosotros veamos qué puntos podemos hacer una diferencia en el mundo ahora. Por ejemplo, atendiendo un campo de refugiados del Medio Oriente. Fíjese usted que hay 70 millones de refugiados en el mundo en este momento. Y nosotros tenemos la suerte, América Latina, nosotros, que solamente hemos recogido a los venezolanos que han hecho un aporte importante a la Argentina.
pero hay muchos otros factores. En Jordania hay más refugiados que habitantes, en el Líbano hay más refugiados que habitantes. La Argentina podría hacerse cargo de un campo pequeño de refugiados, dándoles entretenimiento, educación, alimento, deporte, en fin, hay muchas cosas que hay que buscar en este momento, qué es lo que hace falta para destacarse de nuevo en el mundo, como ha sido la tradición diplomática argentina. Dar para recibir, como quien dice. Ahí está dicho, mire, en una palabra, en una frase, usted ha resumido perfectamente el pensamiento. Embajador Petrella, como siempre, muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y lo felicito de nuevo por su tarea y por el equipo que lo acompaña. Muy amable. Misión cumplida. Nos reencontramos en la próxima. Chao.